Bueno, quiero en primera instancia saludarlos y pues agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por invitarme a hacer algunas reflexiones en torno a lo que es el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de paso disertar sobre el agotamiento de recursos de jurisdicción interna. Hace un momento tuvimos la oportunidad de escuchar algunos lineamientos frente a la solicitud de medidas cautelares, frente a la solicitud inclusive de medidas provisionales, pero me ocuparé específicamente de la manera como se suele abordar el tema del procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para tal efecto, desarrollaré la exposición de la siguiente manera. En un primer momento quiero hacer referencia a algunos aspectos de competencia propios del procedimiento ante la Comisión, no sin antes volver a explicar algunos aspectos sobre la naturaleza de la Comisión Interamericana, la naturaleza de la Corte Interamericana, para posteriormente explicar cada una de las etapas, observando sobre todo las características que deben tenerse en cuenta al momento de formular una pretensión ante el sistema interamericano o eventualmente una excepción ante el sistema interamericano. Mi objetivo el día de hoy no va a estar en repetir lo que eventualmente ustedes pueden leer de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o inclusive del reglamento de la Comisión Interamericana o del reglamento de la Corte Interamericana. Estos últimos dos documentos, reglamento de comisión y reglamento de corte, es lo que podríamos denominar como los códigos de procedimiento en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces vamos a hacer algunos comentarios de manera general para ubicarnos específicamente en el tema del convenio. Empecemos entonces. Lo primero que tendríamos que decir de manera concreta, frente al tema que nos compete el día de hoy, es que cuando vamos a hablar de procedimiento en el sistema interamericano de derechos humanos, debemos identificar que ese sistema interamericano está compuesto por un órgano político, está compuesto por un órgano jurisdiccional. Cuando hablamos del órgano político, estamos hablando de la Organización de los Estados Americanos, de donde surgió, de este órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, con el Pacto de San José de Costa Rica, se dio lugar a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando tenemos, digamos, claro que existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, en principio identificamos entonces cuál es la naturaleza del procedimiento que se desarrolla ante la Comisión y cuál es la naturaleza del procedimiento que se desarrolla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien lo decía mi antecesor, el doctor Araujo, hace un momento, que decía algo así que cuando hablamos del procedimiento ante la Comisión Interamericana, estamos hablando como una especie de procedimiento administrativo. Yo lo denominaría más bien como una especie de procedimiento que sirve como un requisito sin el cual es imposible acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo que se trate de una medida provisional, ¿listo? Que es el complemento de las medidas cautelares que hace un momento desarrolló el maestro Araujo. Teniendo presente lo anterior, es posible ahora identificar que cuando hablamos del procedimiento ante o dentro del sistema interamericano, existen tres momentos procesales que hay que identificar de manera concreta. ¿Cuáles son esos tres momentos procesales que debemos identificar? Los tres momentos específicamente son los siguientes. Para que un caso sea conocido por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de vital importancia que identifiquemos los siguientes aspectos. Un primer elemento de ese procedimiento
que podría ser como denominado como mecanismos de jurisdicción interna. Es decir, que para que un proceso llegue y sea conocido dentro del sistema interamericano, deben existir un agotamiento previo de los mecanismos de jurisdicción interna. Algo haremos de comentarios frente a este tema en torno a si, por ejemplo, es necesario agotar la acción pública de inconstitucionalidad para acudir al sistema interamericano de derechos humanos, si es necesario agotar los recursos extraordinarios o si simplemente es necesario agotar los recursos ordinarios, si es necesario agotar, por ejemplo, la acción de tutela para acudir al sistema interamericano, si los procedimientos de naturaleza netamente administrativa son procedimientos necesarios y que entran dentro del agotamiento de recursos de jurisdicción interna. Fíjense que surgen interesantes preguntas en torno a la forma como se agota esta primera etapa del procedimiento para llevar un caso al sistema interamericano de derechos humanos. Pero una vez se haya agotado este procedimiento, sigue una segunda etapa, y es una etapa en donde vamos a encontrar protagonismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese procedimiento surge como consecuencia de que los estados al interior de su territorio y a través de su administración de justicia no dio solución a la violación eventual de los derechos humanos dentro de los procedimientos consagrados en la jurisdicción interna. Como quiera que pasó lo anterior, va a conocer ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de una petición que vamos a observar, por ejemplo, ahorita quienes están legitimados en la causa para esa petición, quienes podrían ser entonces legitimados por activa y legitimados por pasiva, que es importante observar lo anterior porque surgen problemitas como los siguientes. Aquí lo que estoy haciendo es un recuento de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Será que es posible que las personas jurídicas acudan al sistema interamericano de derechos humanos? ¿Será que las personas jurídicas no tienen derechos humanos? De la respuesta a esas dos preguntas saldrá entonces una eventual propuesta de la aparición de personas jurídicas de derecho privado dentro del sistema interamericano de derechos humanos, algo que hasta el momento no se ha dado, pero que eventualmente en el sistema europeo de derechos humanos sí se ha presentado. Pero también podríamos presentar quiénes podrían estar legitimados en la causa por pasiva dentro de este proceso. Y ojo, porque esto es supremamente importante, porque este legitimado por pasiva es finalmente quien va a reparar eventualmente las violaciones de los derechos humanos. Y nos preguntamos, ¿es posible, bajo determinadas circunstancias fácticas, tener una especie de litisconsorcio en esa legitimación por pasiva? Es decir, ¿pueden existir dos o más estados legitimados en la causa por pasiva ante un procedimiento en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una vez se hayan agotado esta segunda etapa del procedimiento, que la vamos a encontrar regulada de manera concreta en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también, por supuesto, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Aparecerá una tercera etapa de este procedimiento dentro del sistema interamericano, que se va a desarrollar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta etapa concluirá con lo que denominamos una recomendación, y esta etapa concluirá finalmente con una sentencia. Nótese lo que se está diciendo. Hemos afirmado que la Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, y es un órgano cuasi jurisdiccional porque no profiere providencias judiciales. Este órgano lo que profiere son recomendaciones a los estados que eventualmente están inmersos dentro de un proceso de su competencia. ¿Listo? Recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero que ante su incumplimiento puede dar lugar a esta tercera etapa del procedimiento ante el sistema interamericano desarrollado en la Corte Interamericana, y en donde eventualmente aparecerá una sentencia que por supuesto será vinculante. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es como la introducción general de lo que hemos comenzado a manifestar.
Para tal efecto, lo primero que quisiéramos comentar es algunos aspectos de competencia que pueden estar consagrados en el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo 44 de la Convención nos va a diseñar de manera general algunos aspectos de competencia que hay que tener en cuenta. Y quisiera que comencemos a diseñar lo siguiente. Dice el artículo 44: cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente constituida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. Y entonces fíjense que aparecen unos legitimados en la causa para iniciar este procedimiento ante la Comisión Interamericana. Primero, cualquier persona, cualquier grupo de personas, y tercero, cualquier entidad no gubernamental. Y esto entonces plantea algunos comentarios que vamos a hacer a continuación. Me dice, primer elemento, o primer legitimado en la causa por activa, cualquier persona. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace énfasis en qué tipo de persona. Y ustedes saben que existen personas de derecho privado, o existen personas jurídicas y personas naturales. Y aquí entonces surge la pregunta, ¿será que las personas jurídicas podrían acudir al sistema interamericano? Si acuden al sistema interamericano tendríamos que responder, ¿qué tipo de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos pueden ser titulares esas personas jurídicas? Y cuando comenzamos a hacer análisis de esa convención, nos encontramos, por ejemplo, con el derecho a la propiedad, o nos encontramos, por ejemplo, con el derecho de asociación, y encontramos que eventualmente esas personas jurídicas, dentro de los ordenamientos jurídicos internos, tienen derechos como la propiedad, tienen derechos como la asociación, entre otros tantos derechos propios eventualmente de esa naturaleza, que al mismo tiempo también pueden ser propios de las personas naturales. Y esto es una discusión supremamente interesante que se presente hoy en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya existe la posibilidad de que las personas jurídicas acudan al Sistema Europeo de Derechos Humanos, porque en el fondo el tribunal ha entendido que existen unas personas naturales detrás de esa persona jurídica, y no permitirle la garantía de los derechos humanos a esas personas jurídicas implicaría de paso violarle los derechos fundamentales a las personas que se hacen parte de esa persona jurídica. En ese contexto entonces vale la pena recalcar por qué es importante que comencemos a hablar o entender este discurso que se está proponiendo de los derechos humanos de personas jurídicas. Con la celebración de tratados de libre comercio, en donde Colombia es uno de los estados del continente americano que impulsa la celebración de tratados de libre comercio, en donde eventualmente se formulan o se celebran día a día acuerdos de inversión con otros estados, eventualmente eso puede dar lugar a que esos estados acudan al sistema interamericano por violación a sus derechos humanos. Podríamos observar solamente los casos que se pueden presentar en Venezuela frente a inversionistas extranjeros que acudieron, invirtieron en un estado, que le dieron las condiciones para invertir, y eventualmente ante unas posiciones ideológicas de un estado, donde no vamos a discutir si estamos a favor o en contra, se expropia a un cúmulo de empresas privadas que hicieron un cúmulo de inversiones respaldadas por un acuerdo de inversión entre dos estados. Nótese entonces cómo este tema eventualmente de que cualquier persona, y digo yo, Jorge Mora, natural o jurídica, está legitimado en la causa para acudir al sistema interamericano, es un tema que eventualmente nos vamos a tener que encontrar dentro de las próximas décadas en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero cuando leíamos el artículo en comento de la Convención Americana, también decíamos
¿quién más está legitimado en la causa? Me decía, cualquier persona, pero también cualquier grupo de personas. Y entonces la pregunta sería, ¿en qué casos podrían estar legitimados grupos de personas para acudir al sistema interamericano de derechos humanos? ¿Será que aquí estamos hablando lo que en términos de derecho procesal es un litisconsorcio? ¿O eventualmente estamos hablando de que es posible que este numeral o esta posibilidad del artículo 44 surgió porque quien escribió la convención o quienes escribieron la convención se dieron cuenta que América Latina es un continente en donde existe diversidad étnica y cultural y en donde eventualmente quienes acuden a ese sistema interamericano son comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades tribales? Y esto es importante tenerlo presente, porque existen diversos casos que han sido competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde han sido un grupo de personas que pertenecen todos a una comunidad indígena, en donde han buscado eventualmente justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso que existió al respecto fue el caso Mayagma Suma versus Nicaragua, y que a partir de este caso hemos tenido un importante precedente que pasa por casos por Paraguay, Surinam, entre otros. Ecuador también tiene casos en torno a comunidades indígenas. Temas tan importantes como consulta previa, derecho a la propiedad colectiva, entre otros tantos. Y finalmente, organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas en los estados parte de la convención. Teniendo presente lo anterior, algunos aspectos de quienes pueden eventualmente estar legitimados en la causa para presentar esas peticiones ante la comisión, entremos a examinar uno de los asuntos más complejos que podemos encontrar al interior de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es los requisitos sustanciales que debe reunir, o inclusive formales, que debe reunir toda petición en el sistema interamericano para efectos de que sea eventualmente admitida ante la comisión. Y leemos entonces cuando eventualmente nos dice el artículo 46. Para que una petición o comunicación presentada conforme al artículo 44-45 sea admitida por la comisión, se requerirá. Y empecemos a puntualizar algunos aspectos problemáticos. Primero, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Nótese entonces que me aparece el primer requisito frente a las etapas que en un principio veníamos desarrollando. Para que la comisión admita esta petición realizada eventualmente por una persona natural, por un grupo de personas o por una organización no gubernamental, es necesario que se agoten los recursos de jurisdicción interna. Y aquí entramos en un debate interesantísimo. ¿Cuáles son los recursos de jurisdicción interna que se deben agotar, por ejemplo, en Colombia? ¿Será que los recursos de jurisdicción interna también, o dentro de los recursos de jurisdicción interna, también se involucran los recursos de naturaleza procesal constitucional? Y esto es supremamente importante. Para tal efecto, es importante que identifiquemos qué entendemos por un recurso idóneo y efectivo. ¿Idóneo y efectivo para qué? Para garantizar eventualmente el derecho, y que una vez sea garantizado por ese recurso, sea el recurso que haga al mismo tiempo cumplir la garantía de ese derecho. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos dos elementos, un procedimiento que eventualmente proteja el derecho infringido y que eventualmente haga exigible las reparaciones, vamos a entender que existe un proceso idóneo y efectivo en los recursos de jurisdicción interna. ¿Será que eventualmente puede considerarse una acción de tutela, una acción de grupo, una acción de cumplimiento o inclusive una acción pública de inconstitucionalidad como un recurso de jurisdicción interna que ha de agotarse? Este es un tema muy polémico. En principio, la Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, frente
a la acción pública de inconstitucionalidad, que no es un recurso que ha de agotarse para acudir al sistema interamericano, por cuanto su naturaleza es una naturaleza de carácter extraordinario que por ende no es necesario agotar. Sin embargo, dependiendo las circunstancias fácticas de que se trate, es eventualmente posible que la acción pública de inconstitucionalidad se agote en un caso concreto. Pensémonos, por ejemplo, en una ley que afecta de manera directa el derecho a la salud en Colombia, porque limita el POS, la no obligatoria de salud. Lo primero que tendríamos que agotar allí es eventualmente la acción pública de inconstitucionalidad, por cuanto es un recurso efectivo y idóneo para evitar las violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, fíjense que lo que quiero decir con lo anterior es que cuando hablamos de si los recursos procesales constitucionales son necesarios para agotar los recursos de jurisdicción interna, es necesario entonces mirar las circunstancias fácticas del caso para preguntarnos si necesariamente es posible agotar los recursos. La Corte Interamericana, ¿qué ha dicho? Que en la medida de lo posible es necesario agotar esos recursos, en la medida de lo posible, así como también es necesario agotar eventualmente el recurso de apelación, así como eventualmente bajo determinadas circunstancias, eventualmente también el recurso extraordinario de casación. Frente al recurso extraordinario de revisión se ha presentado algunas interpretaciones en donde, por ser de una naturaleza extraordinaria, primero, y por ser de una extensión ampliada en el tiempo, porque como ustedes bien lo saben, es un recurso extraordinario que aparece posterior a que una sentencia esté ejecutoriada, este recurso no va a ser entendido como un recurso idóneo para agotarlos en jurisdicción interna. Entonces, fíjense que este primer numeral del artículo 46, literal del artículo 46, de entrada me plantea enormes desafíos frente a los recursos de jurisdicción interna que ha de agotarse. La estrategia procesal para acudir al sistema interamericano empieza desde los recursos de jurisdicción interna. Allí empieza la estrategia procesal. Y la estrategia procesal entonces consistirá en que yo en esos recursos de jurisdicción interna tengo que tener idoneidad de sujetos, idoneidad de pretensiones e idoneidad de hechos o de circunstancias fácticas que posiblemente voy a recurrir posteriormente al sistema interamericano de derechos humanos. Lo peor sería entonces alegar la violación a unos derechos y ante el sistema interamericano alegar la violación de otros derechos, o eventualmente tener una pretensión diferente a la pretensión que voy a solicitar en el sistema interamericano. Nótese que aquí debe existir una relación. Para tal efecto, entonces, es importante que tengamos eso muy presente. Pero el artículo 46 tiene un segundo literal. Y ese segundo literal dice, cuidado, porque esta segunda etapa que vamos a iniciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una etapa que eventualmente debe ser presentada o debe recurrirse dentro de los 6 meses siguientes a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Y entonces fíjense que se presenta o aparece aquí una especie de caducidad frente a la petición en el sistema interamericano. Caducidad que entonces vamos a entenderla como 6 meses eventualmente desde el momento en que se agotaron los recursos de jurisdicción interna. Algunos considerarán, una vez se haya agotado, por ejemplo, el recurso extraordinario de casación, podría caber el recurso de revisión que eventualmente puede aparecer posterior a los 6 meses y revivir los términos, por supuesto. Podría eventualmente aparecer una acción de tutela y revivir los términos. Y por supuesto que esto tiene que ser entendido también dentro de los términos que se establecen dentro de la jurisdicción interna, pero son estrategias para revivir términos eventualmente que ya han sido objeto de caducidad. ¿Listo? Este es un segundo requisito, que son requisitos formales.
Y estos requisitos son los que eventualmente pueden servir también, cuidado con lo que les voy a decir, como mecanismos de defensa preliminar del Estado. Un Estado, ¿cómo se defiende ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que es la primera gran pregunta, formulando excepciones, por ejemplo, de este tipo. No hubo agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, no se acudió dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la última providencia. De tal manera que al hablar de estos requisitos, que eventualmente la Comisión examinará en su informe de admisibilidad, vamos a hablar también de los posibles eventualmente excepciones que se pueden presentar. Y finalmente aparece, o de tercer lugar aparece otro literal que me dice que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Puede eventualmente ya existir un procedimiento ante la Comisión Interamericana que eventualmente es lo que en sede interna denominaríamos como una especie de excepción previa, pleito pendiente, en donde al tener un pleito pendiente bajo las mismas partes, las mismas premisas fácticas y las mismas pretensiones, pues es imposible que se dé lugar a una admisión de una segunda petición. Aparece también un nuevo literal que me dice lo siguiente: que en el caso de los artículos 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal o de la entidad que somete la petición. Supremamente importante. En otras palabras, cuando hablamos de este literal estamos hablando de un presupuesto procesal que inclusive aparece en el procedimiento en el sistema interamericano, que es el presupuesto procesal de la legitimación o de la capacidad para ser parte, por un lado, y eventualmente el derecho de postulación, que es el que tienen los representantes de esos que son denominados partes. Debemos entonces indicar eventualmente quiénes son esos representantes y quiénes pueden llegar a tener la capacidad para ser parte. Y hablar de capacidad para ser parte en el sistema interamericano de derechos humanos es necesario. Para hablar de capacidad para ser parte, se hace necesario hablar del tipo de víctimas que pueden aparecer dentro de las violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque de conformidad con el tipo de víctimas que voy a vincular desde el procedimiento de la Convención Interamericana, voy a tener eventualmente una sentencia que ampare el mayor número de víctimas susceptibles de violaciones de derechos humanos. Y para tal efecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que existen 3 tipos de víctimas en el sistema interamericano. Existen un primer tipo de víctimas que son las denominadas víctimas directas, que son las víctimas que son aquellas a las cuales recae la violación del derecho humano de manera directa. Gustavo Petro, por ejemplo, que se le violan sus derechos políticos. Hay una víctima directa a la cual se le violaron sus derechos políticos. Pero eventualmente la jurisprudencia también ha evolucionado frente a víctimas indirectas, que si bien es cierto no sufren la violación del derecho humano de manera directa, porque eventualmente las decisiones, actuaciones u omisiones del Estado no lo afectan de manera directa, no es menos cierto que sí lo podrían llegar a afectar de manera indirecta, como por ejemplo quienes votaron por Gustavo Petro, o por ejemplo los familiares de una persona a la cual le han quitado su vida y le han violado su integridad física. Esos familiares van a ser también unas víctimas indirectas de esa violación a los derechos humanos, y esto es supremamente importante porque la sentencia puede tener inclusive efectos más allá de la víctima directa. Y Colombia es un estado muy famoso por este tema del tipo de víctimas, que como lo repito, es supremamente importante para demostrar este cuarto requisito de lo que se requiere de la petición, que es capacidad para ser parte. ¿Por qué es importante Colombia dentro de este tema? Porque existen un cúmulo de sentencias contra el Estado de Colombia, Ituango, Pueblo Bello, Mapiripán, entre otras tantas, en donde han existido masacres a diversas poblaciones. Y al existir masacres en el marco de un conflicto armado, en donde eventualmente las víctimas les da miedo iniciar incluso un procedimiento
por miedo a ser revictimizados una vez más, aparece un nuevo concepto de víctima que es la denominada víctima indeterminada. Una víctima que, si bien es cierto, no es particularizada, es decir, identificada con nombre, apellido, cédula, pero que, si bien es cierto, se tiene conocimiento de que existió. Por ejemplo, en Pueblo Bello pudieron existir 1000 habitantes y el pueblo fue objeto de una toma guerrillera o de una toma de grupos paramilitares, en donde eventualmente las víctimas indeterminadas van a ser esos 1000 habitantes que deberán concurrir eventualmente a ese procedimiento. Nótese que esto es supremamente importante, porque cuando hablamos de este tipo de víctimas, estamos hablando también del tipo de alcance que eventualmente va a tener ese fallo de la Corte Interamericana en materia de reparación, no solamente a las víctimas directas, indirectas, sino también inclusive a las víctimas indeterminadas. Entonces, el artículo 44 es fundamental porque me dice estos aspectos sin los cuales eventualmente no se va a dar informe de admisibilidad a una petición ante la Comisión Interamericana. Pero atención, estos elementos, por ejemplo, consagrados en este artículo cuando hablábamos del agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, o que eventualmente la petición sea presentada dentro de los 6 meses siguientes a notificada la última providencia que resolvió, tiene sus excepciones. Porque eventualmente, ¿qué pasaría si yo no tengo los recursos idóneos y efectivos de un Estado eventualmente para buscar la garantía del derecho fundamental? ¿O qué pasa si eventualmente no existe una dirigencia o diligencia del Estado en la resolución de ese proceso de jurisdicción interna? Por ejemplo, caso Palacio de Justicia, 20 años esperando a que eventualmente la jurisdicción interna resuelva el caso. ¿Será que tenemos que esperar una vida eterna para agotar los recursos de jurisdicción interna? ¿O será que como víctimas tenemos que promover ante el legislativo la creación de unos recursos que nos permita posiblemente acceder a la jurisdicción interna para agotar los recursos? Y esas dos preguntas son importantes, porque a partir de esas dos preguntas se formulan las dos excepciones mediante las cuales no es posible, en todos los casos, agotar los recursos de jurisdicción interna por un lado, o por otro, no presentar la petición dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la última providencia que se presentó en jurisdicción interna. Dice el numeral 2 del artículo 46. Las disposiciones de los incisos 1A y 1B del presente artículo no se aplicarán cuando: A. No exista en la legislación interna del Estado en que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados. Puede suceder bajo diferentes mecanismos que en el ordenamiento jurídico no exista el debido proceso legal para proteger un determinado derecho humano. Un ejemplo muy bonito de la inexistencia del debido proceso para proteger un derecho fundamental lo vamos a observar en los derechos frente a las comunidades indígenas de propiedad colectiva. Los estados en sede interna no tienen por lo general procedimientos idóneos y efectivos y que sean garantes del debido proceso legal para tratarse del respeto de la propiedad colectiva de comunidades indígenas. Es más, muchas veces este recurso se omite frente a la inexistencia de un procedimiento que garantice la imparcialidad eventualmente de esa comunidad indígena dentro de los procedimientos para que se le respete derecho a la propiedad respecto a la consulta previa. Pueden encontrarse un cúmulo de procedimientos. Buen nombre, ¿será que la rectificación, y les pregunto aquí, la rectificación cuando eventualmente un medio de comunicación afecta el buen nombre de un individuo es un procedimiento que garantice el derecho o el debido proceso legal y que eventualmente eso le puede generar unos enormes perjuicios a una persona? Y es allí en donde comenzamos a replantearnos diversos tipos de procedimientos en sede interna, si son efectivos y idóneos para eventualmente reparar esas violaciones. Aparece una segunda excepción: que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o hayan sido impedidos de agotarlos.
pueden suceder eventualmente circunstancias fácticas que se impida eventualmente, por ejemplo, un migrante que está en condición de migrante económico y que si acude ante una jurisdicción, una autoridad jurisdiccional, lo más posible es que lo deporten. Es posible que no exista un procedimiento idóneo en un estado interno para garantizarle los derechos a un migrante, por ejemplo, en un estado determinado. Supongamos que en Colombia llega una masa de chinos y entran en condición irregular al estado colombiano, y supongamos que esos chinos son susceptibles de trata de personas, se le violan los derechos humanos laborales. ¿Qué pasaría si uno de esos chinos acude ante un juez laboral o eventualmente donde un juez para la búsqueda de sus derechos? Tendrá que acudir eventualmente al proceso y eventualmente el juez tendrá que buscar un mecanismo para garantizarle eventualmente y devolver a ese migrante que no ha sido autorizado para realizar ese tipo de actividades dentro del Estado. Hay que plantear entonces diversas situaciones fácticas que pueden dar lugar eventualmente a que hay posibles situaciones que no tienen un recurso idóneo y efectivo. Y finalmente, que haya un retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Cuando hablo de que haya un recurso o un retardo injustificado, estamos hablando de que exista eventualmente una solución al caso.